Estamos en la segunda sesión entonces del entrenamiento acelerado de C Sharp y en esta segunda sesión vamos a entrar de lleno al tema de los delegados, expresiones lambda y eventos. Esperemos que nos dé tiempo en este entrenamiento. Es acelerado, pero no tan acelerado que no puedan entender, sino más bien acelerado, pero a un nivel que puedan entender. Y el tema siempre de los delegados, expresiones lambda y eventos, como que de repente escuchamos ese tema y nos da miedo, ¿no? Pero realmente es algo muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo dependiendo cómo lo aprendas, ¿no? Si lo aprendes a lo mejor por tu cuenta, por ti mismo, te va a llevar mucho tiempo. Si lo aprendes y te lo explican, así bonito, fácil, te va a gustar mucho, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este asunto de los delegados. Vamos a empezar a ejemplificar aquí este asunto creando una aplicación de consola. Realmente las aplicaciones de consola sirven mucho para aprendizaje. De repente escucho mucho por ahí en los foros. Yo no quiero aprender con consola, quiero aprender con Windows, con web. Es una manera, eh, no digo que no se pueda, pero aprender con Windows, con web, con Windows Phone, con otras cosas, pudiera ser más difícil el proceso de aprendizaje. Entonces hay que aprenderlo de una manera sencilla. Entendiendo el concepto clave, lo podemos llevar a donde se quiera. Windows, web, MVC, NetFramework, cualquier parte del NetFramework, sin ningún problema. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a ponerle aquí ejemplo de delegados. ¿Qué es eso de los delegados? Vamos a decirle aquí que quiero crear mi proyecto de consola. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos, por ejemplo, una clase. Imaginemos que tenemos, bueno, no tanto como imaginamos, sino lo vamos a ir haciendo acá. Imaginemos que queremos una clase aplicando los conceptos aprendidos previamente. Aquí tenemos mi clase, por ejemplo, vamos a llamarle aquí, le voy a poner aquí mi clase cliente, por ejemplo. Y bueno, cliente delegado, ¿para qué? Se vea que estamos hablando de delegados, ¿no? Ya tengo aquí mi clase, pero igual lo vamos a hacer más interesante y lo voy a eliminar. Déjeme aquí. No lo hagas tan complejo, Miguel. Muy bien. Ahí está, cliente delegado, ¿no? ¿Qué hace mi cliente delegado? Bueno, recuerden, elementos que puede tener una clase, métodos. Entonces vamos a crear un método de instancia, ¿verdad? Esto es para que se pueda utilizar este método. Va a tener que ser instanciada la clase cliente delegado. Y así de sencillo, yo quiero una variable A, una variable B, igual, a lo mejor ustedes, a lo mejor no me pueden seguir, pero sería interesante que lo pudieran hacer como yo. Ahí tengo mi método que se llama divide, que devuelve un entero. Y pues más o menos ustedes se han de imaginar, devuelve la división de A y B. Entonces yo le digo aquí, C es igual con 0, por ejemplo, ahí voy a dejar el resultado. Y voy a preguntar acá if, por ejemplo, vamos a suponer si B es igual a 0, ¿qué significa? Que hay una división entre 0, ¿verdad? En caso contrario, bueno, pues sí se puede realizar la división y entonces devuelvo el valor de C. ¿Correcto? Bien, entonces en el caso de que B sea igual a 0, entonces yo puedo disparar una excepción, por ejemplo. Aquí hay una división entre 0. ¿Cómo lo escriben? ¿Con C? Vamos a escribirlo con C. Hay una división entre 0, ¿correcto? Entonces, déjeme aquí, le decimos que una nueva excepción, ¿verdad? New exception, hay una división entre 0, ¿correcto? Bien, en caso contrario, lo que yo quiero hacer es, bueno, hacer la división C igual, lo malo de utilizar letritas, C igual a dividido entre B. Mayúsculas, minúsculas,
dividido entre b, punto y coma, listo. ¿Qué de mágico tiene nuestra función? Nada, es una simple división, es un método que devuelve un entero a entre b, ¿correcto? Entonces yo tengo aquí ya mi cliente, perfecto. Vamos a ver entonces aquí lo siguiente. Yo aquí tengo el método main. En el método main, ¿qué quiero tener? Bueno, quiero hacer un ejemplo delegado, por ejemplo, ¿no? Se supone que quiero esto, le quiero decir, genérame el método, la firma del método, aquí rápidamente, ¿no? Y entonces aquí le voy a poner el código que utilice ese delegado. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Pues simplemente aquí lo que voy a hacer es declarar una variable de tipo cliente delegado, ¿verdad? Le voy a decir C igual a un nuevo cliente delegado, ¿no? Correcto, entonces estoy creando una instancia. Luego aquí le digo, por ejemplo, no sé, aquí console, por ejemplo, console.writeLine, aquí le decimos console.writeLine y le decimos, por ejemplo, C punto, y nuestro método divide, y el método divide acepta dos enteros, ¿no? Vamos a suponer el 2, o vamos a poner aquí 4 y 2, por ejemplo, ¿no? Ahí está, es una división y voy a mandar a escribir el resultado, así de sencillo, ¿no? Esto es lo que hace nuestro método ejemplo delegado, o sea, hasta este momento todavía no estamos ocupando ningún delegado. Este es un ejemplo común y corriente, ¿no? Aquí le estoy dando console.writeLine, le vamos a poner aquí, y le vamos a decir, por ejemplo, presiona Enter para terminar, ¿correcto? Y entonces le decimos aquí, console.readline. Perfecto, bueno, ahí está el console.readline. Listo, ¿qué hace nuestra aplicación si todo marcha bien? Pues va a mandar aquí instancia y luego va a hacer la división y simplemente se va a imprimir el resultado. 4 entre 2 igual a 2, eso es lo que dice mi lógica, ¿no? Y ahí está el 2, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si ahora yo le digo que sea divisible que divida entre 0, ¿no? ¿Qué va a suceder? Ejecutar, y entonces ahí está la excepción, ¿no? Sí, déjeme aquí, igual, le vamos a poner aquí debug, stop debugging, aquí le vamos a decir start without debugging. Entonces vemos ahí el mensaje de error, ¿verdad? Hay una división entre 0, ahí está nuestro mensaje. Pero probablemente esa es una forma de que nuestra clase aquí avise que hay una división entre 0, ¿no? Es una forma de que nuestra clase, cliente delegado, se comunique con programa, ¿sí? Aquí yo lo estoy invocando y él se está comunicando conmigo. ¿Cómo? A través de una excepción. Los medios de comunicación de una clase con otra son a través de excepciones, punto número 1, y a través de eventos, es el punto número 2. Dos formas, excepciones y eventos. ¿Cuál es la recomendada? Va a depender de lo que ustedes quieran hacer, cómo lo quieran hacer. Lo pueden reportar como excepción, ¿sí? Es más fácil, o lo pueden comunicarse a otra clase con eventos. Hay otra forma tradicional que también podrían hacer, y es, por ejemplo, aceptar, por ejemplo, aquí un valor, out, bool, error, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer aquí. Y entonces aquí la gente pondría, en lugar de la excepción, aquí pondría, por ejemplo, error es igual a true, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no te lanza una excepción, y en el cliente lo puedes atrapar, ¿sí? Entonces esa es otra forma, ¿correcto? Entonces, prácticamente hemos encontrado tres, la de a través de excepciones, a través de eventos y a través de parámetros out.
¿correcto? Cualquiera de las tres opciones es válida. Las más profesionales, evento y después excepciones, ¿correcto? Entonces, pero hagamos lo siguiente nosotros para ejemplificar el tema de los delegados. De hecho, les puedo decir que los eventos se basan sobre los delegados, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, ya nuestro código. Si nosotros ahora le damos aquí ejecutar, ¿qué cosa va a suceder? Simplemente se va a quedar con 0, ¿verdad? Ya no hay excepción. Perfecto, bueno, mínimo ya no hay excepción, pero me está regresando un valor de 0. ¿Qué significa que 4 entre 2 es igual a 0? Como que no va muy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, fíjense. Yo tengo aquí, o yo pudiera tener, por ejemplo, un método, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que yo quisiera aquí un método, vamos a suponer aquí le ponemos déjeme aquí poner static, por ejemplo, void, escribe. Sí, vamos a suponer que yo tengo aquí este método y le digo, ¿sabes qué? Aquí este método se va a encargar de escribir un mensaje. Voy a centralizar y en lugar de que esté escribiendo mensajes por todos lados, voy a utilizar este método. Escribe mensaje, ¿no? Y lo único que voy a hacer aquí es un console, ¿sí? Un console, por ejemplo, punto writeLine, y aquí le voy a decir, escribe el mensaje. ¿Correcto? Bien, entonces ahí ya tengo yo, por ejemplo, un método que se va a encargar de escribir un mensaje, así de sencillo. La parte interesante es la siguiente. Este es un método, ¿correcto? El método se llama escribe. Este método está dentro de la clase program. La pregunta es, ¿cómo hago para invocar a este método? Ah, pues está bien fácil, Miguel. O sea, simplemente le vas a poner aquí, por ejemplo, le vas a poner escribe, ¿sí? Y aquí le pasas, por ejemplo, esto convertido en cadena, ¿sí? Así lo podrías hacer. O bien, digamos, dejémoslo así como estaba, console writeLine, ahí está. Y entonces podrías hacerlo de la siguiente manera. Simplemente le pones aquí, escribe, y le pasas el parámetro, ¿verdad? ¿Cuál? Dividir, por ejemplo, ¿no? O sea, es un mensajito nada más. Entonces, de esa forma es que se puede consumir nuestro método. Veamos entonces qué sucede. Bueno, pues ahí está, el mensaje dividir y listo, ¿no? Entonces, dice uno, pues eso está muy sencillo, ¿no? Es como que muy, muy obvio. ¿Correcto? Bien. Yo quiero hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos una división entre 0. División entre 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí para que se escriba eso, simplemente le digo división entre 0. Ahí está. Ahora, la parte interesante es la siguiente. Yo quiero que esto se ejecute ¿cuándo? ¿Cuándo quisiera yo que se ejecutara este método? Solamente cuando la división sea entre 0. Solamente. ¿Y en qué parte me doy cuenta de que hay una división entre 0? Cuando el parámetro B es 0. Cuando el parámetro B sea 0. Entonces yo quisiera hacer esto aquí. Le voy a decir, por ejemplo, control X. Y me voy a ir a mi clase cliente. Y entonces aquí quisiera yo hacer esto. Eso es lo que quiero. Pero me marca un error. ¿Por qué me está marcando error? Vamos a verlo otra vez, Miquel, el método escribe, vamos a verlo. El método escribe está acá. Vamos a verlo. Como es un método estático, lo vamos a usar sin instancia, o sea, nombre de la clase, o sea, program.escribe, ahí sí lo podemos usar. En cliente delegado. Hagámoslo más difícil así. Pero Miguel. Primero veamos si funciona, ¿no? Así ya lo tengo de esta forma. No debe tener ningún problema así, ¿no? Ahí está. O sea, no hay ningún problema. Ok, pero ahora yo quiero invocarlo así. O sea, quiero desde aquí
invocar el método que está acá. Eso es lo que quiero. ¿Qué podríamos hacer? O no se puede de plano. Hagamos inclusive aquí lo siguiente. Aquí voy a hacer lo siguiente. Agregar una nueva clase. Aquí le vamos a decir, ejemplos, por ejemplo, ¿no? Y le voy a poner aquí está ejemplos, voy a poner aquí, por ejemplo, lo siguiente, déjeme aquí en el program, o sea, voy a reorganizar este asunto, voy a llevarme aquí, esto de acá, ¿para qué? Para que se pueda ver de esta forma. Déjeme aquí, no va a ser privado, va a ser público. Sí, va a ser, void, describe, por ejemplo, no hay ningún problema. Así lo tengo, ¿no? O sea, lo único que estoy haciendo es moverlo hacia otro lado, ejemplos, ¿no? Entonces aquí, para utilizar esa clase, tengo que declarar una variable de tipo ejemplos, llámele por ejemplo, igual a new ejemplos, ¿correcto? Si los confundí en algo, me dicen. Entonces, nada más aquí, así debe de funcionar igual, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, simplemente ya me volví más organizado y ya puse las cosas donde debe de ser. ¿Y será que funciona? A ver, déjame primero, quitarle esto de acá, que todavía no sé cómo hacerlo. Y déjeme ver si funciona. Oye, está funcionando muy bien, perfecto, ¿no? No hay ningún problema, a ver si es cierto, entonces ya nada más es cuestión de que juegues con ¿verdad? Aquí, a ver, divide 4 entre 2, a ver qué pasa, 4 entre 2, ok, sí está funcionando, perfecto, no hay ningún problema. Nuevamente entonces, aquí ejecuto el 0 porque está entrando en esta parte, ¿verdad? Muy bien. Y seguimos en lo mismo, yo quiero que cuando haya una división entre 0, se invoque el método que tengo aquí. Quiero ejecutarlo. Realmente lo que yo necesito aquí en esta parte, si están de acuerdo, es la dirección del método, ¿sí o no? Sí, esto es, yo aquí tengo, por ejemplo, este método. Yo necesito tener la dirección acá. ¿Sí? Teniendo la dirección del método, ¿sí? O sea, debe de estar en alguna parte de memoria, ¿sí? Entonces, esta parte de memoria, en tiempo de ejecución, pues tiene algún valor, no sé cuál sea, pero tiene un valor. Entonces, si de alguna manera yo aquí tuviera la dirección de donde se encuentra el método, podría yo, entonces, ejecutarlo, ¿correcto? No importa en qué parte está, siempre y cuando yo tenga la dirección de ese método. ¿Correcto? Entonces, así como existen tipos enteros, como lo vemos aquí, así como también existen tipos string, ¿sí? Como lo tenemos por aquí en este ejemplo, que tenemos un tipo string, también nosotros podemos crear nuestros propios tipos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un tipo cliente delegado, lo acabamos de crear acá, ¿correcto? Entonces, algo que también nosotros podemos hacer es crear tipos de datos. Por ejemplo, este tipo de datos, cliente delegado, tiene un método. Específicamente no tiene propiedades, por ejemplo, ¿no? Solamente tiene métodos. Bueno, yo puedo crear, y aquí ya tengo un tipo, ¿no? Para consumir esta clase, ¿qué hago? Pues declaras una variable de tipo, por ejemplo, aquí en este caso, declaras una variable de tipo cliente delegado, ¿no? O sea, así de sencillo, ya tienes el tipo, acá está, ahora créate una instancia y consúmelo, ¿correcto? Bien, entonces, en C# y en general en .NET existe un tipo de datos que en lugar de almacenar números, en lugar de almacenar string, en lugar de almacenar valores booleanos, en lugar de almacenar decimales, en lugar de almacenar datetime, permiten almacenar
direcciones de memoria, ¿sí? Entonces, un tipo de legado permite almacenar direcciones de memoria, ¿correcto? ¿Qué tan sencillo puede ser? Definir un delegado? Bueno, pues yo tengo aquí mi cliente delegado, por ejemplo, ¿no? Pudiera yo tener, por ejemplo, en algún otro archivo o acá mismo, por ejemplo, yo aquí pudiera declarar, así como declaro una clase, ¿sí? Para declarar una clase, ¿qué le pongo? Class, y el nombre de la clase. Yo puedo declarar otro tipo de datos que almacene direcciones, ¿sí? Que le pueda yo pasar direcciones de métodos, ¿sí? Y para crear entonces un tipo que pueda recibir direcciones, utilizo la palabra delegate. Delegate, void, por ejemplo. ¿Por qué void? Realmente la palabra es esta, delegate. A continuación, ¿qué va? A continuación va la firma del método cuya dirección quiero que almacene mi nuevo tipo. ¿Cuál es la firma? La firma es esta, ¿no? ¿Sí? Esa es la firma. Entonces, voy a darle control C, le voy a dar aquí control V. Estoy definiendo un nuevo tipo, ¿verdad? Que va a almacenar direcciones, ¿sí? Esta palabra delegate significa que el nuevo tipo de datos que estoy definiendo va a almacenar direcciones de métodos. ¿De cualquier método? No, no de cualquier método. Entonces, ¿de qué tipo de métodos? Aquellos que devuelvan void y que reciban un texto como parámetro. Aquí definí yo una clase. Realmente estoy creando un nuevo tipo de datos. ¿Cómo se llama mi tipo de datos? El tipo de datos se llama cliente delegado. Aquí estoy definiendo yo un nuevo tipo de datos que almacena direcciones de memoria. ¿Cómo se llama ese nuevo tipo de datos? Se llama escribe, ¿sí? Yo le puedo poner, por ejemplo, o sea, ¿se tiene que llamar igual que el método este de acá? Bueno, es que realmente puede ser que primero exista el delegado, pero jamás exista este método, ¿correcto? En otras palabras, puede tener el nombre que tú le quieras poner, ya sea, por ejemplo, el que utilizarías para una clase, para un método, etcétera. Entonces le puedes poner ese nombre, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, escribe delegate, para ver que se trata de un delegado, ¿no? Entonces, ya tengo yo aquí un nuevo tipo de datos, ¿correcto? Este nuevo tipo de datos, entonces, ¿qué cosa va a almacenar? Este nuevo tipo de datos, lo que va a hacer es almacenar direcciones de métodos. ¿Qué métodos? Los que devuelvan void, o los que no regresen ningún tipo de datos, pero que reciban un parámetro de tipo string. Eso es lo que va a poder, almacenar aquel tipo de datos, ¿sí? Aquel tipo de datos que nosotros declaremos a través de escribe delegate, ¿no? Entonces, resumiendo, ya tengo aquí en este momento dos tipos de datos. Uno, cliente delegado. Otro, escribe delegate, así se llama, ¿no? Así se llama nuestro tipo de datos. Perfecto. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Nosotros podemos ir a la clase, ¿sí? Aquí en la clase, y declarar una variable del nuevo tipo delegado, ¿sí? Vamos a suponer aquí, para que no se nos confunda esto de cliente delegado, etcétera, vamos a poner aquí, escribe mensaje, ¿no? Ok, así se llama mi nuevo tipo de datos. Esto quiere decir que yo podría declarar aquí una variable, por ejemplo, public, ¿verdad? ¿De qué tipo? De tipo escribe mensaje. Vean cómo ya me aparece como si fuera un entero, como si fuera un booleano, como si fuera un string. Ya tengo un nuevo tipo llamado escribe mensaje. Entonces voy a declarar una variable escribe mensaje que se llame, por ejemplo, dirección del
método, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿qué valores va a almacenar esta variable? Esta variable va a almacenar direcciones de memoria. ¿Cualquier dirección de memoria? No. Solamente direcciones de memoria que apunten a un método. Realmente va a poder almacenar más de una dirección, puede almacenar varias direcciones. ¿Cualquier dirección a cualquier método? No. Va a almacenar direcciones a los métodos que devuelvan void y que reciban un string. Si yo quisiera que almacenara direcciones de uno que devuelva un entero y que reciba dos enteros, tendría yo que crear otro tipo de legado, ¿sí? Entonces, este tipo de legado solamente va a servir para almacenar direcciones de métodos que devuelven void y que reciben un string como parámetro. Esto quiere decir entonces que aquí mi variable ya le pudiera yo almacenar una dirección, ¿correcto? Bien, ya se vuelve más sencillo. Entonces, ahora lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a preguntar si dirección del método distinto de null. ¿Qué significa que sea distinto de null? Significa que tiene un valor. Y si tiene un valor, entonces el usuario ya me dio la dirección de un método. ¿Qué debo de hacer? Ejecuta ese método. Pero ¿y cómo le hago? Bueno, pues simplemente refiérete a tu variable. ¿Cómo se llama tu variable? Dirección del método. ¿Y qué almacena dirección del método? Direcciones. ¿Direcciones de quién? De métodos. ¿Cuáles métodos? Aquellos especificados en la definición del delegado. Entonces simplemente aquí, ya como si fuera, vean, inclusive miren, ya hasta me está pidiendo el mensaje, ¿no? O sea, como si fuera el nombre del método, aunque realmente es la dirección. Entonces aquí yo le pongo división entre 0, ¿no? Sí, entonces aquí ya está. Simplemente yo lanzo, ejecuto ese método, ¿no? Dentro, vamos a ponerle aquí, dentro de divide, por ejemplo, ¿no? Dentro de divide, división entre 0. Sí, solo sí, tenga un valor, ¿correcto? Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo este código, así de sencillo. Si se dan cuenta, no estoy utilizando nada de esta nueva variable, ¿verdad? Yo puedo ejecutar, ¿y qué cosa va a suceder? Pues simplemente va a escribir 0, ¿no? Esto es, nosotros aquí, por ejemplo, podemos poner un punto de ruptura, le voy a decir aquí ejecutar, entonces aquí se está encontrando con que b igual a 0, entra, dirección del método vale null, entonces, como si nada, ¿no? Continúa, y listo. Finaliza ahí nuestro ejemplo, ¿no? La parte interesante es utilizarlo, ¿no? Si lo estamos utilizando, pues es para algo. Entonces, es tan sencillo como hacer lo siguiente. Vean, yo tengo aquí mi variable c. Pero recuerden las buenas prácticas. Bueno, así como está, funciona. Yo le puedo decir c punto dirección del método igual. ¿Cuál método quiero? Este. Entonces, así de sencillo. Ya te di la dirección del método. ¿Correcto? Vamos a ver si es cierto. Tenemos el punto de ruptura todavía. Correcto. Vámonos entonces aquí, ejecutamos. Nos vamos aquí. Vean aquí, dirección del método. Vean cómo ya está apuntando a algo, ¿no? Ya tiene un valor. Entonces vamos a darle F11, F11, F11. Vean cómo se fue al método que nosotros queríamos. Escribió el mensaje y continúa. ¿Correcto? Entonces ahí está. Y tenemos ahí el mensaje de división entre 0. Así de sencillos son los delegados. ¿Cómo podemos definir un delegado? Como un nuevo tipo de datos que almacena direcciones de memoria. ¿De cualquier dirección de memoria? No, solo direcciones de métodos. ¿De qué métodos? Aquellos que se definen precisamente con, valga la redundancia, con la definición del tipo delegado. Y con eso entonces ya tenemos la forma de invocar a un método
y si se dan cuenta, pues está aquí de este lado, ¿no? O sea, es, desde mi punto de vista, relativamente transparente. Ok. Nuevamente, entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si tengo más de un método que cumpla con la firma? Entonces, yo puedo hacer, déjenme aquí, se coló este puntito. Yo puedo hacer aquí, por ejemplo, lo siguiente. Le puedo poner, escribe, string message. Vamos a ponerle aquí, escribe 2, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo vamos a diferenciar de la siguiente manera. Le vamos a poner aquí, escribe 2, ¿no? Escribe 2. Y entonces aquí le ponemos este parámetro y le voy a poner lo siguiente, ¿no? Entonces, ese es un método, o sea, tiene la misma firma, solo cambian de nombre, los parámetros, etcétera, ¿no? Entonces, aquí escribe 2. Yo puedo hacer lo siguiente, c.dirección, método, más igual, escribe 2, ¿correcto? Aquí le estoy agregando otra dirección. ¿Correcto? Vamos a ver qué sucede. Vamos a darle aquí a ejecutar y vean. Se dispara el método de escribe mensaje. Ahí está. Dentro de divide, división entre 0, ¿no? Y luego se dispara este otro. Escribe 2. Aquí está, etcétera. Lo que yo les decía es entonces que los delegados o los tipos delegados almacenan direcciones. Por eso cuando un compañero me decía los delegados ejecutan métodos, algo así me decía. Bueno, más que ejecutar métodos, los delegados sirven para almacenar direcciones, ¿correcto? Entonces aquí, ¿qué pasa si tengo más de un método que se parezca? Bueno, pues si los quieres utilizar los dos, los puedes utilizar sin ningún problema, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto es lo que podría suceder. Veamos, la otra pregunta sería, ¿y qué pasa si tengo lo siguiente, Miguel? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo esto, pero aquí un mensaje, ¿no? Y aquí va a ser 3, vamos a ponerle aquí, escribe 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí le quiero decir, control C, le quiero decir, por ejemplo, control B? Sí, pero aquí le voy a decir que escribe 3, por ejemplo, ¿no? Entonces vean cómo ya me está diciendo, ¿sabes qué? No puedes aplicar el operador y este otro, ¿no? Realmente el problema fue porque no es la misma firma. Aquí estás esperando un string y aquí estás esperando un entero, entonces no son compatibles, no puedes hacer eso. ¿Correcto? Entonces, o igual, fíjense, puedo hacer, es que le pusiste combinado y por eso. Bueno, a ver, vamos a ver aquí, lo dejo en comentarios y vean, es lo mismo, ¿no? O sea, no puedo aplicar ahí a esta otra firma de método. ¿Correcto? Entonces, esta, digamos, sería la respuesta a la pregunta que me decían. Espero haber entendido eso. ¿Qué pasa si tenemos más de uno, no? Entonces, aquí nuevamente, ahí está. ¿Correcto? Bien. Entonces, eso es así de sencillo. Ya con esto ustedes ya saben. Delegados. ¿Qué cosas son los delegados? Los delegados son tipos de datos que nos permiten almacenar direcciones. ¿Qué más podemos realizar con los delegados? Bueno, ya sabemos que existen delegados, perfecto. ¿Y qué son los delegados? Apuntadores a métodos, métodos con cierta firma, ¿sí? Pero también existe otro concepto y es el de los delegados anónimos. Caray, ¿cómo está eso de los delegados anónimos? Bueno, pues yo puedo crear aquí, por ejemplo, aquí ya tengo yo mi método, aquí puedo yo hacer otro ejemplo, ¿no? Aquí ya tengo el describe 2, escribe 3, ¿no? Entonces déjenme aquí ponerles región, métodos de escritura, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí le decimos que en región, ya para que no me esté molestando ahí, que se vea, ahí está, métodos de escritura, perfecto. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de un delegado. Vamos a hacer entonces ahora lo mismo, pero ahora con ejemplo de delegado. Y el concepto es
anónimo, ¿correcto? Un delegado anónimo es aquel donde no necesariamente debo de definir un método. Aquí estoy definiendo el método escribe, ¿correcto? Y aquí le estoy diciendo utiliza el método escribe. Pero yo pudiera no tener un método. Esto es que directamente le digo el código que tiene que hacer, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, el código es el mismo. Declaro aquí mi instancia del cliente delegado. Y a continuación le digo, ¿sabes qué? No quiero que sea esto. Entonces, ¿qué quieres? Bueno, quiero escribirte el código directamente aquí. Esto es, te voy a escribir un delegado. Ah, caray, ¿cuál debe de ser la firma? Ah, pues la firma es que recibas un mensaje. Ah, muy bien, ya, ahí tengo. ¿Y qué más? Bueno, pues ya, aquí ya va el código, ¿correcto? Entonces aquí ya ponemos el código. Déjeme aquí alinearlo hacia allá, así para que se vea. Entonces vean cómo el código del método, en lugar de que lo ponga yo que declare yo esto, de hecho hasta aquí podría yo quitar algo de esto, ¿sí? En lugar de eso, yo podría utilizar, por ejemplo, directamente esto, ¿no? Control C, por ejemplo, Control V. Sí, entonces ahí tenemos, aquí ya no estoy utilizando ningún método de esto, ¿no? Aquí directamente le estoy diciendo, ¿sabes qué? Aquí estamos en el delegado anónimo, ¿verdad? Y entonces aquí le estoy diciendo simplemente que escriba el mensaje. Si se dan cuenta, en los delegados anónimos, nuevamente, hay que tenerlo presente, no tengo necesidad de declarar un método, como lo hice aquí, sino que el código a ejecutarse se lo pongo directamente aquí, ¿correcto? Aquí le estoy diciendo con la palabra delegate, sustituyendo el nombre del método, le estoy utilizando la palabra delegate, le estoy pasando lo normal, lo que debería de tener el método, esto es, que, pues el parámetro mensaje, ¿verdad? Y ya, el cuerpo del cuerpo del código, ¿no? Así de sencillo. Entonces, esto funciona de la misma manera. Déjeme aquí, ahora, invocar a ejemplo delegado anónimo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ejecutamos, y lo mismo, ahí está. Dentro de división entre cero, ¿correcto? El delegado anónimo. Entonces, esto es un ejemplo de delegado anónimo. ¿Cuál es la función o cuál es la idea de los delegados anónimos? Evitar escribir por todos lados métodos, ¿sí? Ya no defines tantos métodos. Es que nada más lo voy a utilizar aquí, o sea, aquí se va a utilizar, en ninguna otra parte. Ah, bueno, entonces, créate un delegado anónimo. ¿Qué significa que sea anónimo? Que el código, este código que estamos viendo, no tiene un nombre. Aquí, este método sí tiene un nombre y se llama escribe. Acá no tiene nombre este código, por eso es anónimo. Es un delegado sin nombre. Esto está en alguna parte de memoria. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero en alguna parte está. No tiene nombre, pero ahí está. Por eso es anónimo. Si nosotros quisiéramos agregarle una dirección más, pues podemos utilizar la sintaxis más igual. Recuerden, esto equivale a variable igual a variable más valor. Lo podemos abreviar de esta forma. Más igual. ¿Sí? Esto es lo que ya tienes más otro. Por ejemplo, vamos a poner de escribe 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, el operador más igual significa el valor que ya tiene más este nuevo valor. Entonces, para no estar escribiendo mucho. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos esto. Volvemos a ejecutar, a ver qué sucede. Y ven, se ejecutan los dos métodos, el anónimo y el que no es anónimo. Esto es, el que sí tiene nombre. ¿Correcto? Bien, bueno, pues ahí está. Es una de las preguntas también que me pusieron ahí en el chat. ¿Alguna otra pregunta? No, y lo único de que también para eliminar ese script 2 sería
C, dirección del método menos igual escribe 2, ¿no? Para liberarla. Para liberar o para quitar, ok, para quitar la dirección de este método, un menos igual, por ejemplo, ¿no? En lugar de más igual, también podemos utilizar menos igual. Ok, bien. Fíjense qué tan interesante es. O sea, partimos de la base de entender que un delegado apunta a una dirección, a una o más direcciones de métodos, y aquí tenemos el método. En los delegados anónimos aprendimos que no es necesario declarar el método y ponerle nombre. Es suficiente con, aquí, escribirlo directamente utilizando la palabra delegate, ¿correcto? Pero hay otra forma más simplificada y que apareció en C# 3.0 y son las expresiones lambda. Entonces, vamos a aquí, ya tenemos aquí nuestro ejemplo de delegado anónimo. Vamos entonces ahora al ejemplo de expresiones lambda. Entonces, voy a tomar este código que ya lo entendimos. Ese es el orden en que debemos aprender y ese es el orden en que debemos llegar a las expresiones lambda. ¿Sí? Lo que acabo de hacer es simplemente duplicar ¿sí? Lo puse de esta forma, ¿no? Esto creo que ya está entendido, no hay ningún problema, ¿no? En las expresiones lambda utilizamos un operador conocido como operador lambda, precisamente. El operador lambda, déjeme aquí, ejemplo, vamos a ponerle aquí, lambda. En el operador lambda nosotros tenemos lo siguiente, este es el operador lambda, igual, mayor que, así ese es el operador lambda. Aparece en C# 3.0, ¿correcto? Y viene a solucionar muchos detallitos, o sea, es muy útil, sobre todo con la aparición de link queue, ¿correcto? Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí creo la instancia, como cualquier otra, pero aquí la parte interesante es que ya no necesito poner la palabra delegate. Tampoco necesito poner el tipo. ¿Por qué? El compilador lo va a inferir. ¿Cómo es eso? Bueno, pues si tú aquí ya sé qué tipo de valores puede recibir este delegado, entonces ya no me necesitas decir, yo lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nuevamente comparando con esto de acá, le quité la palabra delegate y le quité el tipo del parámetro. Solo le dejé el nombre. El compilador detecta automáticamente que se trata de un tipo string. ¿Por qué? Porque así lo dice la definición del delegado. Simplemente por eso. ¿Correcto? Entonces, eso fue lo que hice. Y a continuación, le pongo el operador lambda. Y listo. Entonces aquí, con operador lambda, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, los operadores lambda tienen mucho que ver aquí con los delegados, ¿correcto? ¿Sí? Es algo así como un delegado anónimo, ¿verdad? O sea, porque realmente no tiene una dirección de memoria, o más bien no tiene un nombre nuestro método. ¿Cuál método? Este que estamos definiendo acá, ¿sí? Entonces, el operador lambda me permite sintetizar, si lo queremos ver de esa forma, me permite sintetizar el delegado anónimo, ¿sí? O sea, lo único que hace es, me evita ponerle delegate y me evita ponerle el tipo de datos, ¿correcto? Entonces ahí está. Ahora, ¿funcionará o no funcionará? Pues vamos a ver aquí, probemos. Y aquí le vamos a poner, ¿no? Y vamos a ejecutar. Y ahí está. Con operador lambda. Dentro de división, divide entre 0. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos aprendiendo muchas cosas y lo que acabamos de aprender ahora es expresiones lambda. Así de sencillo es una expresión lambda. ¿Alguna pregunta que tengan sobre expresiones lambda? Sí.
Dice, en código MSIL se genera algún identificador para el método anónimo, tal y como ocurre con las propiedades autoimplementadas. Pues es tan sencillo como que lo examinemos con el ILD ASM para poder descubrir qué se genera ¿cómo se llama? Con los métodos anónimos, ¿no? Entonces es tan sencillo como decirle aquí, rebuild, y decirle, open folder in Windows, por ejemplo. Bueno, déjenme, aquí estamos en este directorio, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a decirle sí, le vamos a decir aquí, cd, vamos a pedirle aquí, pegar. Vamos a decirle aquí esto sí. Vamos a ver cd bin, cd debug. Vamos a darle aquí dir y vamos a darle ildasm delegados.exe, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros delegados, ahí están nuestros ejemplos. Ahí está, por ejemplo, ejemplo de delegado anónimo, vamos a ver qué tiene. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, se está creando una referencia precisamente a este. ¿Correcto? Entonces, la respuesta sería que sí, de manera similar a lo que son las propiedades automáticamente implementadas. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahí está esta parte. Y aquí están precisamente las definiciones, ¿no? Mira, aquí está se crea como uno estático, ¿verdad? Ahí está, lo vemos y ahí está ¿no? O sea, simplemente el código que tenemos. ¿Correcto? Bueno, pues ahí está la pregunta relacionada con el ILDASM y el código MSIL. También. Bien, bueno, entonces creo que vamos al siguiente ejemplo. Yo también podría tener lo siguiente. Ya son expresiones lambda, ¿no? Yo podría hacer aquí lo siguiente. Voy a copiar. Voy a pegar. Realmente se supone que las expresiones lambda sirven para simplificar más la escritura, ¿no? Para que no escribamos mucho, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un ejemplo lambda con una expresión, ¿sí? Cuando tiene nada más una expresión, que prácticamente este es el caso, entonces yo pudiera inclusive evitar los paréntesis, ¿sí? También lo que yo pudiera hacer es evitar esta llave y también evitar esta otra llave, ¿no? Entonces queda todavía más compacta. Sí, aquí tenemos esto. Ahí tenemos nuestra expresión lambda y aquí tenemos, vamos a ver acá, ahí está. Así quedaría nuestro código todavía más simple, para algunos probablemente más complejo de entender. Sí, yo siento que un anónimo todavía se entiende mejor, pero un lambda probablemente ya se deje de entender, ¿no? O sea, aquí está, con una sola expresión, sin llaves ni nada, así directamente la ejecución. ¿Correcto? ¿Cómo funciona? Pues funciona igual, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a ver acá, le vamos a decir aquí y ejecutamos. Déjeme aquí para que se con operador lambda una expresión, ¿no? Expresión, correcto. Vamos a dejarle aquí esto, bajamos y se acabó. Vamos a darle aquí entonces ejecutar. Y ahí está, con operador lambda, con una expresión. Entonces, ¿cómo les gusta la sintaxis? Como ustedes quieran, ahí están, tienen de distintos gustos y sabores, ¿no? Entonces, es esto. Existen ciertos delegados ya predefinidos. La regla es, no crees delegados, a no ser que no existan los que ya vienen predefinidos con el Net Framework, ¿correcto?
Entonces, podríamos nosotros, por ejemplo, vamos al primerito, al ejemplo de delegados, donde está ejemplo delegado. Vamos a copiar. Vámonos ahora hacia arriba. Aquí estamos. Ok. Voy a tomar ¿no? Existen ciertos tipos de delegados que ya vienen predefinidos y esos los debemos utilizar en lugar de estar utilizando otros delegados personalizados. Esto es, en lugar de que tú crees nuevos tipos de datos, mejor utiliza los que ya existen, ¿no? Entonces, yo por aquí podría decirle, aquí yo le puedo pasar el valor escribe, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O también podría hacer lo siguiente. Fíjense, yo podría aquí hacer lo siguiente. Yo puedo, vamos a suponer que nosotros tuviéramos, ¿cómo podríamos ejemplificar? Vamos a suponer que tuviéramos nosotros aquí en cliente delegado lo siguiente. Vean. Aquí yo estoy utilizando este delegado, el personalizado, ¿verdad? Pero dijimos que las buenas prácticas son, si ya hay delegados predefinidos, úsalos y no te inventes tus propios delegados. Ok, bueno, con esa explicación, lo que podemos nosotros ahora es hacer lo siguiente. Voy a tomar mi método divide, voy a dar control C, voy a dar aquí control V, y entonces vamos a hacer que este método reciba A, reciba B, pero que también reciba, ¿sí? Que también reciba ¿qué? Que reciba una dirección, ¿sí? Esto es que reciba una dirección del tipo ¿qué? Escribe mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí escribe mensaje, aquí lo va a recibir como parámetro, escribe mensaje, la dirección, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es lo que está recibiendo. Entonces, el código C, entonces aquí, en lugar de dirección del método, estoy escribiendo el parámetro que viene aquí como dirección, ¿no? ¿Correcto? Sí, y bueno, aquí, control C y control V. Ahí está. Tenemos aquí un ejemplo. Todavía estoy utilizando el delegado, ¿verdad? Personalizado. ¿Sí? Estoy utilizando el delegado personalizado. Esto es para ejemplificar este otro detalle, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer ahora, por ejemplo, es, aquí tenemos este método, ahora tenemos aquí el ejemplo delegado personalizado, le vamos a poner, ¿no? Personalizado. ¿Qué podemos hacer aquí? Fíjense, nosotros podríamos tener lo siguiente, ya no se lo pongo acá, ¿correcto? Sino que esto se lo pongo directamente acá, ¿verdad? Igual puede ser un delegado anónimo, etcétera, ¿no? O sea, ahí está. Le estoy pasando aquí la dirección. Aquí, por ejemplo, bueno, perdón, es que va aquí dentro, ¿verdad? Escribe. Acá está, ahí está, ¿no? No va acá afuera porque ya estoy en el write line. Ahí está. Entonces aquí, fíjense lo que yo estoy haciendo. Este concepto se conoce como callback, ¿sí? Se los vamos a poner aquí, aquí déjeme ponerlo. Dirección, el parámetro de dirección, esto se conoce como el método callback, ¿sí? Esto es una llamada hacia atrás. Aquí me están dando la dirección de dónde debo llamar, ¿sí? Y aquí estoy preguntando, ¿es distinto de null? Ah, bueno, entonces invoco, ¿correcto? Este es al estilo de métodos callback, ¿sí? Llamadas hacia atrás. ¿Y cómo lo llamo? Pues simplemente aquí le paso los datos. Aquí le estoy diciendo que cuando termine o X cosa, que me marque aquí a este método, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona aquí este asunto. Le vamos a dar copy para que se ejecute.
Y aquí le vamos a poner lo siguiente, le vamos a poner paste, ¿no? Entonces, ejecutamos y nuevamente, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Nuestra división entre 0, ¿correcto? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es pasarle la dirección. En otras palabras, que ya no estoy utilizando la propiedad, ¿verdad? Esta propiedad ya no la estoy utilizando, se lo estoy pasando directamente aquí como método. Pero bueno, ¿cuál fue la idea de esto? Fíjense lo que yo puedo hacer. Microsoft dice, si ya hay delegados que hacen lo que quieres, entonces utilízalo, ¿sí? Esto es que no inventes tus propios delegados cuando hay delegados que ya existen. Entonces, hay un delegado que ya existe, por ejemplo aquí, no quiero utilizar este que es mío, ¿sí? Ya no lo quiero utilizar, porque yo soy de las buenas prácticas y voy a utilizar lo que ya existe. El delegado que ya está predefinido y que sirve para métodos que reciben un parámetro y que devuelven void, se llama action. Ah, caray, así como yo tengo el método, el tipo escribe mensaje, ya existe un delegado predefinido llamado action, ¿correcto? Entonces, este delegado action me representa delegados, ¿sí? Con la firma void, retorna void, y un parámetro adentro. Entonces, ¿de qué tipo de datos es el parámetro adentro? Ah, pues se lo pongo de la siguiente forma, ¿sí? De esa forma, vean, ya estoy utilizando aquí un delegado, pero en lugar de que sea el mío, estoy utilizando uno que ya viene predefinido. Ese que ya viene predefinido apunta a métodos que devuelvan void y que reciban un parámetro. ¿Cuál? Pues especifícame aquí el tipo de parámetro que le vas a pasar. Y como para nuestro ejemplo es un string, pues entonces le estoy pasando aquí un string. ¿Correcto? En nuestro ejemplo aquí le estoy pasando este método. ¿Sí? Entonces vamos a ver si funciona. Ahí está. Sin ningún problema, ¿no? Entonces, la regla, si quieres un delegado que apunte a un método que devuelva void y que reciba un parámetro, entonces utiliza el delegado action. Y aquí entre menor que, mayor que, le pasas el tipo de datos que esperas. Y se acabó. ¿Correcto? Entonces, con esto ya no tendría yo que definir esta propiedad o esta variable, y tampoco tendría yo que definir esto, ¿no? Siguiendo las buenas prácticas de que si ya existe el delegado, utilízalo. ¿Correcto? Entonces, con esto tenemos el ejemplo de un delegado predefinido. ¿Correcto? Pero, ¿y qué pasa si el método que yo quiero, por ejemplo, sí devuelve un valor y además acepta también parámetros? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces también existe otro delegado. Pero déjenme cerrar este ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo aquí le estoy pasando escribe, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que yo puedo hacer también? Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, para invocar, yo pudiera aquí declarar una variable, por ejemplo, una variable de tipo action, ¿sí? Una variable de tipo action. Recuerden, queremos un string, ¿verdad? Vamos a suponer aquí dirección, ¿correcto? Aquí dirección. Y luego le voy a decir que dirección sea igual, por ejemplo, a escribe. Y entonces aquí le paso dirección. Entonces también se puede hacer eso, ¿no? O sea, podemos declarar una variable y luego asignarle un valor. ¿De qué tipo de datos es la variable? De tipo action y el tipo correspondiente, ¿no? Entonces, esta es otra forma también de declarar tipos, ¿verdad? Variables de tipos delegados action. ¿Ok? Entonces, este sería otro ejemplo. Pero, ¿qué más podemos hacer? Podemos nosotros, y bueno, a propósito estoy invocando este delegado personalizado, sí, ahí está, delegado personalizado, ¿no? También yo podría utilizar
otra estructura, por ejemplo. Imagínense ustedes ahora que tenemos lo siguiente. Vamos a suponer ahora que nosotros tenemos, vamos a suponer aquí, este divide. Vamos a ponerle aquí, control C. Vamos a ponerle aquí, control V. Y este se va a llamar divide con func. Y ahorita van a ver por qué. Yo aquí tengo un entero A, tengo un entero B. Pero yo quiero, por ejemplo, yo quisiera, de alguna manera, crear un método, por ejemplo, un método llamado error división. Vamos a suponer aquí, yo tengo esto. Vamos a suponer que aquí quisiera yo crear un nuevo método. Por ejemplo, uno que devuelva booleano, error división. Y entonces aquí que venga un string mensaje, ¿no? Y quien me invoque, bueno, voy a poner aquí console.writeLine y aquí le vamos a decir, por ejemplo, mensaje, ¿sí? Pero algo interesante, fíjense, este método debe de devolver un valor booleano, ¿sí? Vamos a suponer que yo hago mis cálculos, aquí puedo hacer mis cálculos, etcétera, 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 y de repente yo quiero devolver un valor, por ejemplo, no sé, verdadero o falso, ¿no? Algo así. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que este método, cuando se invoque, va a hacer algo, va a escribir un mensaje y finalmente va a devolver verdadero, por ejemplo, ¿no? Ahora, ese es el método que yo tengo. Yo quiero invocar este método, ¿sí? Esa es la situación. Quiero invocar este método. Ya no es como miren, void con string. Ahora ya es un bool con string, por ejemplo, que igual pudiera ser cualquier otro tipo de datos, ¿no? Para este tipo de métodos que reciben un parámetro y que devuelven un resultado, existe otro delegado ya definido, ¿correcto? Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, que ya hice una copia. El otro delegado predefinido que permite aceptar, que permite representar direcciones de métodos que reciben un parámetro y que devuelven un valor, ese delegado se le llama func, así se le llama, por eso es que le puse aquí el nombre func, ¿sí? ¿Y cuál es la sintaxis? La sintaxis es tipo de datos del parámetro, coma, tipo de datos del resultado. ¿Qué resultado espero? Un booleano, ¿correcto? Entonces, esa sería la sintaxis. Aquí le estoy diciendo que quiero un delegado, una dirección más bien, una dirección de un método, que reciba como parámetros un string y que devuelva un booleano, ¿correcto? Eso es lo que le estoy diciendo. Y entonces aquí, tan sencillo como ahora, INCB, aquí preguntamos si es distinto de null. Y entonces algo interesante, fíjense cómo aquí yo puedo recibir respuesta del método. Puedo decirle aquí, por ejemplo, var, resultado, ¿sí? Var resultado y le digo igual a la dirección, ¿verdad? Entonces aquí ya voy a recibir la respuesta. Puedo interactuar con el cliente, ¿no? O sea, le puedo decir, oye, hay una división entre 0, ¿qué hago? ¿Continúo, sí o no? Y entonces ya vi que del otro lado me dice, sí, continúa. Perfecto. Entonces, hago eso y pues prácticamente ya estaríamos viendo ahí el ejemplo de un delegado que acepta parámetros y devuelve valores. Ejecutemos ahora nuestro ejemplo. Aquí el ejemplo sería, perdón, aquí cuál sería el ejemplo de delegado personalizado. Necesitamos otro ejemplo, ¿no? Vamos a copiar aquí y vamos a pegar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Simplemente nosotros
lo que tendríamos que hacer ahora es modificar, ¿verdad? Modificar nuestro método. Aquí, por ejemplo, bueno, la instancia, no hay ningún problema. Pero ahora vamos a llamar a divide con func, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cosa espera? Espera aquí una dirección, pero ¿de qué firma? Pues híjole, aquí por ejemplo no espera de este tipo, ¿no? Sino que ¿de qué tipo espera? Espera un de tipo function, string, bool, ¿correcto? Eso es lo que espera. Ah, pero escribe no es de ese tipo. Ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que cumple? Entonces, este sí cumple con la firma. Y entonces aquí, vamos a ver dónde estás, hasta allá arriba, aquí estás. Entonces aquí le ponemos paste y listo, ¿no? Entonces, ya tenemos todo listo, ya podríamos ejecutar nuestro ejemplo. Aquí le decimos copiar, le decimos aquí a program, le decimos aquí pegar. Personalizado con func, ¿no? Con func, así es. Ok, vamos a ver aquí, ahí está con func. Déjeme copiar aquí, pegar. Listo. Vamos a ver si es cierto, compilamos y ahora sí ejecutamos, ¿no? Y entonces ahí está nuestro código, ¿no? Entonces con esto prácticamente en un entrenamiento acelerado con C# hemos cubierto en esta sesión el tema de los delegados. ¿Qué cosa vimos nosotros? Bueno, vimos, por ejemplo, los delegados, el concepto de delegados. Vimos también el concepto de delegados anónimos. Vimos también expresiones lambda. Vimos expresiones lambda con una sola expresión, ¿sí? Y finalmente vimos o aprendimos unas buenas prácticas en el sentido de que si un delegado ya existe, predefinido, entonces tú ya no defines tu propio delegado. Entonces aprendimos que existe el delegado action, que puede representar direcciones de métodos que tengan void como valor devuelto y que reciban un parámetro de entrada. Entonces utilizamos action. Si tenemos uno que reciba un valor o un tipo de datos de salida y reciba uno de entrada, entonces utilizamos func, ¿sí? Especificamos el tipo del tipo del parámetro que recibe y especificamos el valor devuelto, ¿sí? Entonces, prácticamente, este es el tema de los delegados. Espero que haya sido sencillo y que, pues, no tengan dudas. En la siguiente página de Microsoft nosotros podemos encontrar más información acerca de los delegados que ya vienen predefinidos. Tenemos, por ejemplo, la versión Action. Este método no tiene parámetros, o más bien encapsula un método que no tiene parámetros y no devuelve un valor. Aquí tenemos que encapsula un método que tiene un simple parámetro y no devuelve valor. Entonces, todos los que no devuelven valor, pero que aceptan un parámetro, o bien aquí tenemos este otro, que acepta dos parámetros sin valor, así 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es el más grande. Encapsula un método que tiene 16 parámetros y no devuelve valor. De la misma forma tenemos el func con sus variantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el más pequeño. Encapsula un método que no tiene parámetros y devuelve un valor. Luego aquí tenemos también el que nosotros vimos en el ejemplo. Aquí tenemos que es un método o encapsula a un método que tiene un parámetro y devuelve un valor. Y así sucesivamente tenemos 2 parámetros, 3 parámetros, 4, 5, 6, 7, 8, que aceptan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y este más grandote de 16. Entonces encapsula un método que tiene 16 parámetros y devuelve un valor del tipo especificado. Entonces son variantes de action y de func. Con esto entonces complementamos la sesión y finalizamos en esta parte.